Muy buen día, mi compañera Jocelyn y yo, Ramsey, les hablaremos hoy sobre el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático es un organelo fundamental para la síntesis y metabolismo de proteínas y lípidos. Este se extiende por toda la célula, llegando hasta las proximidades de la membrana plasmática. Está formado por una red de túbulos y cisternas que se continúan entre sí, y tanto en túbulos como en cisternas puede haber ribosomas asociados. Uno de sus dominios, el retículo endoplasmático liso, formado por una red de túbulos muy curvos y regulares, es abundante en aquellas células involucradas en la detoxificación, metabolismo de lípidos, almacenamiento de calcio, etc., tales como las células de Leydig, las células de órganos suprarrenales y las células musculares. El retículo está compuesto por una gran variedad de proteínas. Entre ellas tenemos a CLIM63, que regula el grosor de las láminas de las cisternas mediante la formación de un dímero. Están LunaPark, que es una serie de proteínas que ubican y estabilizan los cruces de las tres vías de la red reticular. Los reticulones, que se ubican en la hoja externa de la bicapa e inducen la curvatura de la membrana. P180, Rep1 y Sec61 beta, que facilitan las interacciones estáticas entre el retículo y los microtúbulos. STIM1 y EB1, que facilitan la unión de los microtúbulos con la red reticular. Atlastina, que promueve la fusión de los nuevos túbulos a la red tubular mediante la formación de un dímero. Y por último, los pilirrobisomas, que mantienen la planitud de las láminas. Síntesis lipídica. Una de las principales funciones del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos, aunque para ser precisos es más una máquina de ensamblado que de síntesis de cero. Los ácidos grasos sintetizan el citosol. Posteriormente son insertados en la membrana donde son transformados a glicerolfosfolípidos. Esto ocurre en la bicapa citosólica, lo que permite que los ácidos grasos permanezcan enterrados en la membrana hidrofóbica, mientras enzimas catalizan la unión de grupos químicos al lado hidrofílico de la molécula, dando como resultado pues esta gran variedad de glicerofosfolípidos. A partir del diacilglicerol se obtiene fosfatidilcolina, fosfatidilcerina y fosfatidiletolamina, mientras que directamente a partir del ácido fosfatídico se obtiene fosfatidilinositol. El hecho de que se sinteticen solo en la micapa citosólica da un crecimiento normal de la misma, por lo que para mantener una membrana estable es necesario que algunas proteínas transloquen los fosfolípidos de una hemicapa a la otra. Esto lo hacen las lipasas, que permiten esta rápida translocación, dando un crecimiento uniforme de la misma, como se ve aquí. Además de las lipasas, existen otro tipo de proteínas translocadoras de lípidos, como son las mezcladoras y las flopasas, que sirven para mantener la composición lipídica única de cada una de las hemicapas. Aparte de sintetizar glicerofosfolípidos, el retículo también sintetiza la ceramida, que es la unidad estructural de todos los esfingolípidos, tales como la esfingomielina, gangliósidos y cerebrósidos. La ceramida lleva a cabo su transformación de ceramida a algún esfingolípido en el aparato de Golgi. También los últimos pasos de la vía sintética del colesterol ocurren en el retículo endoplasmático liso, especialmente en la membrana. El colesterol es un esterol abundante en las membranas plasmáticas que sirve para darle rigidez en la misma. También es el precursor de hormonas esteroideas como el cortisol, la aldosterona, los estrógenos y la testosterona. Es precursor de la vitamina D. Ayuda a la formación de las vainas de mielina en las neuronas. Y es precursor de los ácidos biliares. Este es el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Es una enfermedad con herencia autosómica recesiva causada por una mutación en el gen de HCR7 que está situado en el brazo largo del cromosoma 11 en la posición 11q13.4. Este cromosoma es de tipo submetacéntrico. Este gen codifica para la enzima 7 de hidrocolesterol reductasa, la cual tiene una longitud de 475 aminoácidos y abundan las glándulas suprarrenales, el hígado, los testículos y el cerebro. Su parte funcional mira hacia el citosol. Una de las mutaciones más comunes es la T93M. Esta provoca el cambio de un nucleótido de citosina por uracilo
la cual reemplaza el aminoácido de trionina por metionina en la posición 93 de la enzima. Este tipo de mutaciones de sustitución específicamente cambio de sentido. La enzima 7-dehidrocolesterol reductasa es la última enzima en la vía biosintética del colesterol. Esta reduce el enlace 7,8 insaturado de hidrocolesterol para formar colesterol, así como el enlace 7,8 de hidrodesmosterol para formar desmosterol, un esterol relativamente abundante en el cerebro. Este es un ejemplo de cómo está trabajando la enzima. Los pacientes experimentan una alta gama de consecuencias bioquímicas derivadas del alto nivel de 7-dehidrocolesterol y la deficiencia de colesterol. Sus manifestaciones clínicas incluyen micrognatia, úvula bífida, sindactilia en 2 o 3 dedos, estrabismo, genitales subdesarrollados en hombres y rasgos faciales característicos. Sus características conductuales incluyen trastorno del sueño, irritabilidad, autolesión, déficit de atención con hiperactividad, comportamientos repetitivos y rituales, y trastorno del espectro autista. A continuación veremos las funciones especializadas del retículo endoplasmático liso. Almacenamiento de calcio. Las células musculares contienen una forma única de retículo endoplasmático liso, conocido como retículo sarcoplásmico, la cual cumple funciones homeostáticas relacionadas a la relajación y contracción muscular. Esto se organiza en forma de triadas, que es un túbulo T que rodea cada miofibrilla y dos cisternas terminales a sus lados. El retículo endoplasmático sería esto azul de aquí. Aquí se encuentra el túbulo T, la cisterna terminal y el citosol. Cuando llega el potencial de acción, eso estimula esta proteína conocida como dihidropiridina, la cual estimula la tapar de la cisterna terminal, que es el receptor de ranodina, que al separarse libera el calcio citoplasmático, produciendo así la contracción muscular. Para producir la relajación es necesario meter todo ese calcio citoplasmático de vuelta a la cisterna terminal, y esto se hace mediante un complejo proteico conocido como bomba de calcio, que veremos a continuación. La bomba de calcio en el lado citosólico tiene mucha afinidad por dos iones de calcio. Los dos iones de calcio, una vez que ingresan, viene una molécula de ATP que es hidrolizada para así fosforilar la bomba de calcio. Al fosforilizarse la bomba, tiene un cambio conformacional y termina por liberar los dos iones de calcio en la luz del retículo sarcoplásmico. Y esto lo lleva a cabo repetidas veces hasta volver a meter todo el calcio citoplasmático de vuelta al lumen y así poder realizar otra vez la contracción cuando sea necesario. Gluconeogénesis en el retículo endoplasmático liso. La gluconeogénesis es un proceso anabólico que comienza cuando la célula necesita glucosa y esta no se encuentra en el organismo. La glucosa puede ser sintetizada a partir de precursores no carbohidratados, que son aminoácidos, lactato, piruvato y glicerol en forma de dihidroxiacetona fosfato. Nuestro organismo requiere una cantidad de 160 miligramos de glucosa al día, de los cuales 120 son utilizados por nuestro cerebro. Y es importante saber que esta ruta solo ocurre en hepatocitos. El primer paso ocurre en la matriz mitocondrial, los demás en citosol y el último paso en el retículo endoplasmático liso cuando pasa de ser glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Esta es la membrana del retículo endoplasmático liso. La proteína de transporte T1 llevará a la glucosa 6-fosfato hacia el lumen del retículo. Y la glucosa 6-fosfatasa, unida a una proteína estabilizadora, va a hidrolizar a la glucosa 6-fosfato, dejándola como un fosfato inorgánico y glucosa libre. Las proteínas de transporte T2 y T3 la llevarán hacia el citosol. Una vez lista esta glucosa libre, ya estaría lista para salir al torrente sanguíneo. Detoxificación del hepatocito. Los hepatocitos reciben primeramente las sustancias nutritivas de la digestión, pero también son los primeros en recibir sustancias potencialmente tóxicas. En el retículo endoplasmático liso se encuentran enzimas que participan en la eliminación de toxinas y fármacos. El citocromo 450 y las monoxigenasas, entre otras enzimas, se incrustan en las membranas
del retículo endoplasmático de los hepatocitos del hígado. Estas enzimas convierten a las sustancias potencialmente tóxicas en compuestos solubles en agua que se eliminan fácilmente a través de la orina. El etanol consumido en las bebidas alcohólicas es principalmente degradado en el hígado, específicamente en los abundantes peroxisomas que estas células poseen. Aproximadamente la mitad del alcohol ingerido es convertido en acetaldehído en los peroxisomas. Cuando hay que eliminar muchas de estas sustancias al mismo tiempo, por ejemplo, durante un tratamiento farmacológico o durante consumo de alcohol prolongado, el retículo endoplasmático liso puede convertirse en el organulo más voluminoso de la célula. El glucógeno es un polisacárido. Aquí se almacena la glucosa de los hepatocitos. También representa el 10% del peso total del hígado y se almacena en pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales y en el músculo esquelético. Entonces, esta es una molécula de glucógeno. Como se puede ver, tiene muchas ramificaciones y todas estas tienen restos de glucosa. Entonces, la glucogenólisis es un proceso anabólico que comienza cuando el cuerpo experimenta un periodo de ayuno prolongado y manda una señal de que se debe liberar glucosa para obtener energía. Esta glucosa se va a obtener rompiendo las moléculas de glucógeno. Ok, esta es una rama principal y esta es una rama secundaria. Aquí una enzima llamada glucógeno-fosforilasa va a romper los enlaces alfa 1,4 de la cadena secundaria para liberar glucosa 1-fosfato. En algún momento esta enzima va a dejar de avanzar porque se van a detectar 4 glucosas de la cadena secundaria. Entonces aquí va a entrar una enzima llamada enzima desramificante de glucógeno, que tiene dos actividades enzimáticas y va a usar su actividad enzimática glucógeno transferasa para transferir 3 de estas glucosas a la cadena principal. La glucosa que queda aquí va a ser cortada por la enzima desramificante usando su actividad alfa 1,6 glucosidasa. Y aquí van a quedar las 3 glucosas que pasaron a la cadena principal. Estas también van a ser procesadas por la glucógeno-fosforilasa. Esto significa que se van a cortar sus enlaces alfa 1,4 para liberar glucosa 1-fosfato. Ok, la glucosa 1-fosfato se va a convertir a glucosa 6-fosfato por acción de la enzima fosfoglucomotasa. Esto es un cambio de posición en el grupo fosfato. Al igual que la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato va a ser convertida a glucosa libre con un fosfato con ayuda de la glucosa 6-fosfatasa y va a ser expulsada hacia el citosol, donde ya estaría lista para salir al torrente sanguíneo. Lo que estamos viendo en este momento es una biografía electrónica de transmisión donde se puede ver representado con la letra C el retículo endoplasmático liso en las células de las glándulas suprarrenales, donde tiene vital importancia para sintetizar en grandes cantidades el colesterol, ya que este es el precursor, como ya vimos, de las hormonas esteroideas. Relación del retículo con la membrana y el aparato de Golgi. La membrana plasmática se compone en su mayoría de glicerofosfolípidos, como los que ya vimos anteriormente, de sfingolípidos y esteroles, tales como el colesterol. Estos pueden transportarse desde el RER mediante la vía vesicular o mediante la vía no vesicular. Por ejemplo, el transporte directo del colesterol desde el retículo a la membrana es mediado por la proteína ORP2, como aquí se puede ver un ejemplo. Por lo que el retículo es esencial para el mantenimiento y la síntesis de la membrana plasmática. Ahora veremos el transporte vesicular. El transporte de lípidos y proteínas del retículo es un proceso altamente regulado. El centro de este proceso es la generación de unas vesículas conocidas como COP2 por la cubierta proteica que les da forma. Aquí se puede ver unas vesículas cubiertas por COP2 y aquí otras cubiertas por COP1. La cubierta de COP2 comprende 5 proteínas: SAR1, SEC23 y 24, SEC13 y SEC31, las cuales sirven para inducir la curvatura de la membrana y así capturar lípidos o proteínas de carga. Las vesículas brotan desde los sitios de salida del REL, donde son transportados hacia un compartimiento
intermedio conocido como ERGIC, que es la fusión de vesículas más grandes y túbulos interconectados. Los portadores tubulares vesiculares que se forman en ERGIC se llaman BTC, los cuales mediante un segundo tipo de transporte son transportados hacia Golgi, formados en pistas de microtúbulos. Las vesículas cubiertas por COP2 median el transporte antebrado de proteínas desde el retículo al aparato de Golgi, mientras que las vesículas cubiertas por COP1 desde Golgi al retículo endoplasmático. Y por último tenemos el transporte no vesicular, el cual se da principalmente en los sitios de contacto entre membranas, y aquí tenemos un ejemplo de CERT, que se encarga de transportar la ceramida desde el retículo hacia el aparato de Golgi, así como el ejemplo de OCBP1, que es otra forma de transporte no vesicular de colesterol desde el retículo hacia el aparato de Golgi. Y pues ya eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.